En la fiesta de ascenso de mi yerno, dijo él al micrófono, mi suegra solo vino porque escuchó que habría buena comida. Sonreí. Y el lunes cancelé el cheque de la hipoteca. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad la estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Pasé 3 horas preparándome para la fiesta de ascenso de Richard. A mis 66 años, toma más tiempo verse presentable. Me apliqué el maquillaje con cuidado, peiné mis canas con esmero y me puse el vestido azul marino, ese que Rebecca siempre decía que me hacía ver elegante. Quería que mi hija se sintiera orgullosa de mí. El lugar era extravagante. Un restaurante en la azotea con vistas al horizonte de Boston. Candelabros de cristal colgaban del techo. Camareros con uniformes impecables llevaban bandejas con copas de champán. Y en la esquina, una banda de jazz tocaba suavemente. Todo gritaba éxito, justo como siempre había querido Richard. Mamá, viniste. Rebecca se acercó rápido, dándome un beso en cada mejilla. Se veía hermosa con su vestido negro, aunque noté que parecía tensa, su sonrisa no le llegaba a los ojos. Por supuesto que vine, querida. No me perdería este gran momento de Richard, respondí. Rebecca asintió, pero ya estaba mirando por encima de mi hombro a otros invitados. Los Robertson acaban de llegar. Tengo que saludarlos, el jefe de Richard, ya sabes. Sírvete algo de comer, mamá. Caminé por la sala repleta, intercambiando saludos con desconocidos que apenas me miraban a los ojos. Reconocí algunos rostros de reuniones familiares, pero la mayoría eran colegas de Richard, jóvenes, elegantes, profesionales con trajes afilados y ambiciones aún más afiladas. Encontré un rincón tranquilo con buena vista al escenario. Me vino a la mente la imagen de todos esos cheques para la hipoteca que había escrito en los últimos 3 años. Solo hasta que Richard se establezca, me rogó Rebecca cuando encontraron la casa de sus sueños. Aún no podemos pagarla, pero su carrera está despegando. Es solo temporal, mamá. Temporal se convirtió en 36 cheques mensuales de $2,400. Dinero del seguro de vida de mi difunto esposo, que debía asegurar mi jubilación. Nunca le conté a nadie que los estaba ayudando. Rebecca insistió en que sería una humillación para Richard si la gente se enteraba. La sala enmudeció cuando Richard subió al escenario, copa de champán en mano. Su confianza llenaba el lugar con facilidad. Mi yerno siempre fue carismático. Ese encanto fue lo que me cegó al principio. Los gestos sutiles de crueldad, las miradas despectivas, la forma en que me interrumpían las cenas familiares. Quiero dar las gracias a todos por venir esta noche, comenzó Richard, con una sonrisa deslumbrante bajo los reflectores. Este ascenso ha sido fruto de años de trabajo. Sonreí, genuinamente feliz por su éxito. Tal vez ahora sí podrían hacerse cargo de su hipoteca. Veo muchos rostros que me han apoyado en este camino. Mis jefes, que supieron ver mi potencial, asintió hacia una mesa de ejecutivos. Mis colegas, que me empujaron a superarme. Y por supuesto, mi hermosa esposa, Rebecca. Rebecca levantó su copa, radiante. El público aplaudió y Richard buscó mi mirada desde el escenario. Su expresión cambió apenas un segundo. Una leve mueca. Veo que también está aquí mi suegra, Marta. Un reflector me apuntó de repente. Sentí el calor subir a mis mejillas mientras todas las miradas se dirigían hacia mí. La suegra solo vino porque escuchó que habría buena comida, continuó Richard, con un tono juguetón, pero con un filo que yo conocía demasiado bien. Las risas recorrieron la sala. No eran risas amables. Eran esas risas incómodas que surgen cuando alguien dice algo inapropiado, pero tiene suficiente poder como para que los demás finjan que fue gracioso. Mantuve la sonrisa, sintiendo cómo se congelaba en mi rostro. 3 años de pagos de hipoteca. 36 cheques escritos en secreto para preservar su precioso orgullo. ¿Y así me veía él? ¿Como una anciana avara que solo aparece por la comida gratis? Rebecca también reía, aunque sus ojos iban de un lado a otro, nerviosos, evaluando mi reacción. Ella sabía. Sabía exactamente lo que significaba ese comentario. Sabía lo que revelaba sobre cómo hablaba Richard de mí cuando yo no estaba. El reflector se apagó. Richard siguió con su discurso, pero yo ya no podía oír nada por encima del zumbido en mis oídos. Las personas a mi alrededor evitaban mi mirada. Algunas me lanzaban miradas de lástima. Cuando el discurso terminó y el público volvió a charlar y beber, recogí mi bolso y mi chal con calma. Nadie notó cuando salí por la puerta, bajé en el ascensor y pedí un taxi. A la mañana siguiente, sentada en mi mesa de cocina con el talonario de cheques abierto, miré el espacio en blanco que estaba a punto de llenar. Las palabras de Richard resonaban en mi cabeza. Por primera vez,
Vi con claridad en que me había convertido para ellos. No una madre. No una familia. Solo un cajero automático con canas. Mi mano no tembló ni un poco al escribir cancelado sobre el cheque de la hipoteca de ese mes. Luego abrí el teléfono y agendé una reunión con mi asesor financiero para el lunes. La vieja Marta habría seguido escribiendo esos cheques. Habría seguido sonriendo mientras la humillaban. Pero algo se rompió en mi anoche. Y algo más fuerte tomó su lugar. El teléfono sonó a las 7:43 de la mañana del martes, interrumpiendo el primer sueño tranquilo que había tenido en meses. El nombre de Rebecca apareció en la pantalla. Respiré hondo antes de contestar. ¿Qué demonios, mamá? Su voz chispeaba de furia. El pago de la hipoteca rebotó. El banco llamó a Richard. Me incorporé, acomodando las almohadas tras mi espalda. Buenos días para ti también, Rebecca. Esto no tiene gracia. Richard está furioso. Tenemos un historial de pagos que mantener. ¿Sabes lo que esto hace con nuestro puntaje crediticio? Miré por la ventana de mi habitación hacia el arce que planté con Ion hace 30 años. Sus hojas empezaban a volverse doradas. Cancelé el cheque, dije con calma. Hubo un momento de silencio atónito antes de que la voz de Rebecca regresara, más baja ahora. ¿Qué? ¿Por qué harías eso? Creo que tú sabes por qué. Mamá, si esto es por la broma de Richard en la fiesta. ¿Era una broma, Rebecca? Porque las bromas se supone que hacen reír. No me pareció nada gracioso ser humillada frente a una sala llena de desconocidos. Rebecca suspiró dramáticamente. Estás exagerando. Richard solo intentaba relajar el ambiente. Así es su humor. ¿Reírse de la mujer que ha estado pagando su hipoteca durante 3 años es su forma de hacer humor? Otro silencio. Más largo esta vez. Cuando Rebecca volvió a hablar, su voz había adoptado ese tono meloso que usaba desde niña cada vez que quería algo. Mamá, por favor. Solo fue una broma tonta. Ya sabes cómo se pone Richard cuando está nervioso. No fue con mala intención. Cerré los ojos. Recordé todas las bromas a lo largo de los años. Richard comentando sobre mi ropa anticuada en Acción de Gracias. Richard preguntando si por fin había aprendido a usar el celular en Navidad. Richard cuestionando en voz alta si aún era capaz de manejar. En mi cumpleaños. Esto no se trata solo de la fiesta, Rebecca. Se trata de respeto, o más bien, de la falta de él. ¿Y entonces nos estás castigando económicamente porque se hirieron tus sentimientos? Su voz volvió a elevarse. Eso es increíblemente mezquino, mamá. La antigua Marta se habría desmoronado ante esa acusación. La antigua Marta se habría disculpado, habría escrito un nuevo cheque, incluso habría sumado un extra por las molestias. Pero la mujer que salió de esa fiesta hace 2 noches ya no era la misma. No estoy castigando a nadie. Solo estoy deteniendo algo que nunca debía haber comenzado. Richard gana 6 cifras. Tú trabajas a tiempo completo. Ambos están en sus 40s. No hay ninguna razón para que yo esté pagando su hipoteca. Contábamos con ese dinero, la voz de Rebecca temblaba, el pánico empezando a filtrarse. Tenemos la reserva para la villa en la Toscana el mes que viene, y acabamos de pedir muebles nuevos para el solarium. Sentí un frío extenderse por mi pecho. ¿Han estado usando mis pagos de hipoteca para financiar vacaciones de lujo y muebles? Eso no quería decir eso, Rebecca tartamudeó. Necesitábamos ese dinero para la hipoteca. Así podíamos costear otras cosas. Así funcionan los presupuestos, mamá. Ya veo, dije, con una calma peligrosa. Y yo que pensaba que los estaba ayudando a mantener un techo sobre sus cabezas, no a subvencionar su estilo de vida. Estás siendo cruel. La voz de Rebecca se quebró. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Eso me detuvo en seco. ¿Exactamente qué han hecho por mí, Rebecca? Nosotros. Te invitamos a todos nuestros eventos. Te llamamos en las fiestas. Richard arregló tu triturador de basura el año pasado. Estuve a punto de reírme por lo absurdo del argumento. Y a cambio, les he dado más de $86,000. La línea quedó en silencio. Podía oír la respiración de Rebecca al otro lado, probablemente luchando por encontrar otro ángulo con el que manipularme. Mamá, dijo al fin, con un tono dulce como la miel. Sé que estás molesta. No dejemos que un malentendido arruine nuestra relación. ¿Por qué no vienes a cenar este fin de semana? Podemos hablarlo como adultos. No voy a cenar, Rebecca. Y no voy a escribir más cheques. No puedes simplemente cortarnos así. Toda pretensión de dulzura desapareció. ¿Qué clase de madre abandona a su familia? Esa palabra, abandona, me golpeó como un puñetazo. Por un instante,
Volví a estar en ese restaurante en la azotea, congelada bajo el reflector, mientras desconocidos reían de la broma de Richard. No he abandonado a nadie, dije en voz baja. Solo he dejado de dejarme usar. Papá estaría tan decepcionado de ti. La memoria de mi difunto esposo era su última arma. Sabía que era la que más me hería. Pero en lugar de dolor, sentí una extraña claridad. No, Rebecca. John estaría decepcionado de que su hija trate así a su esposa. Oí una exhalación brusca, y luego el sonido de una puerta que se cerraba de golpe al fondo. Richard quiere hablar contigo, dijo Rebecca con frialdad. Dile a Richard que le felicito nuevamente por su ascenso. Ahora por fin puede pagar su propia hipoteca. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos, pero mi mente estaba más clara que en años. Sabía que esto no había terminado. Ellos no soltarían tan fácil a su cajero automático. Pero, por primera vez desde que John murió, sentí que volvía a ser yo. El teléfono sonó de inmediato. Lo apagué y fui a prepararme una taza de té. Fuera cual fuera la tormenta que viniera, la enfrentaría en mis propios términos, no en los de ellos. 3 días de bendito silencio terminaron cuando el timbre sonó el jueves por la tarde. Miré por la mirilla y vi a mi hijo Michael de pie en el porche, con las manos en los bolsillos y el rostro tenso. A diferencia de Rebecca, Michael siempre había sido el pacificador de la familia. «Hola, mamá», dijo al abrir la puerta, inclinándose para besarme la mejilla. «¿Tienes tiempo para un café?» Observé su rostro, tan parecido al de su padre, y noté la tensión alrededor de sus ojos. «Rebecca te llamó, ¿verdad?» Michael suspiró, pasándose una mano por el cabello rubio y despeinado. «¿Podemos hablar adentro?» En la cocina, me ocupé preparando el café mientras él se sentaba en la mesa, jugueteando con un portavasos. Mi hijo nunca había sido bueno ocultando sus emociones. «Rebecca está bastante molesta», dijo al fin, cuando le puse una taza humeante frente a él. «Imagino que sí», respondí, sentándome frente a él. «¿Te dijo por qué?» Michael asintió. «Dijo que los dejaste sin dinero por una broma que hizo Richard. Cree que estás exagerando». «¿Y tú qué piensas?» Clavó la vista en su taza de café. «Creo que probablemente hay más en esta historia». Le conté todo. Los 3 años de pagos de hipoteca. Los préstamos constantes que nunca se devolvieron. Y, finalmente, la humillación pública en la fiesta de ascenso. El rostro de Michael se oscureció. «Fue una mierda lo que dijo Richard». «Sí, lo fue», dije, rodeando mi taza con ambas manos, buscando consuelo en su calor. «Pero también fue revelador. Me mostró exactamente lo que ellos piensan de mí. Aún así, mamá, cortar el pago de la hipoteca así, de golpe. Es algo duro». Levanté una ceja. «¿Sabías que yo estaba pagando su hipoteca?» Tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Rebecca mencionó algo una vez, que los estabas ayudando. ¿Te mencionó que les he dado más de $86.000? Los ojos de Michael se abrieron de par en par. «Jesús, mamá. No, definitivamente no me dijo esa parte. ¿Y sabías que han estado usando ese dinero para irse de vacaciones a la Toscana y comprar muebles nuevos?» Sacudió la cabeza, cada vez más incómodo. «Michael, no los estoy dejando sin apoyo por crueldad. Los estoy dejando de apoyar porque, por fin, me di cuenta de que me están usando». Mi hijo guardó silencio durante un largo momento. Rebecca dijo que, papá hubiera querido que los ayudaras. La manipulación era tan transparente que casi me hizo reír. Tu padre hubiera querido que sus hijos adultos se mantuvieran por sí mismos. Él trabajó toda su vida para que yo estuviera cuidada en mi vejez. No para que Rebecca y Richard pudieran vacacionar en Italia. Michael asintió lentamente, pero luego dudó. «Hay algo más que debería saber». El estómago se me encogió. «¿Qué pasa? ¿Tiene que ver con Richard?» «Él habla de ti a veces, cuando no estás». Michael evitaba mirarme a los ojos. «Y no habla muy bien». «¿Qué dice?» Michael se removió incómodo en su asiento. «Hace bromas, sobre cómo siempre preguntas por sus finanzas. Dice que eres tacaña con el dinero». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. «¿Tacaña? Les he dado $86.000. Lo sé, mamá. No sabía nada de eso hasta hoy». «¿Qué más dice?» La incomodidad de Michael era evidente. «No es importante. Para mí sí lo es». Suspiró. «Te llama. El banco de Marta. Dice que llevas cuenta de cada centavo para poder echárselo en cara algún día». Cada palabra era como un giro de cuchillo. «¿Y Rebecca? ¿Lo corrige cuando él dice esas cosas?» El silencio de Michael fue respuesta suficiente. El timbre sonó, salvándolo de tener que contestar.
Abrí la puerta y encontré a mi vecina Grace sosteniendo una fuente con comida. Marta. Hice demasiada lasaña. Pensé que te gustaría un poco. La invité a pasar, agradecida por la interrupción. Grace había sido mi amiga por 20 años. Viuda directa y sin filtros, nunca se guardaba lo que pensaba. Tras unas presentaciones rápidas, Grace se acomodó en la mesa mientras yo le preparaba café. Michael, visiblemente aliviado por la presencia de un tercero, le preguntó por su jardín. Va bien, aunque no tan bonito como el de tu madre, dijo Grace con una sonrisa, y luego bajó la voz en tono de confidencia. En realidad, Marta, hace tiempo que quiero hablarte de algo que escuché en la barbacoa de los Miller el mes pasado. Me tensé, intuyendo lo que venía. Estaba allí tu yerno. Richard, ¿no? Apuesto a que muchas lo encuentran guapo. ¿Pero qué lengua tiene ese hombre? Grace negó con la cabeza. Estaba junto a la mesa de bebidas contando a unos invitados cosas sobre tu pensión. Y me disculpo por repetirlo, pero, te llamó un cajero automático con arrugas. Michael se quedó pálido. No lo hizo. Me temo que sí, confirmó Grace. Dijo algo como que tener una suegra con una buena cuenta de jubilación y nadie en quien gastarla más que en sí misma, era muy útil. El silencio llenó la habitación. Me quedé de pie junto al mostrador, dándoles la espalda, luchando por controlar mis emociones. Mamá, lo siento mucho, dijo Michael al fin, con la voz cargada de culpa. No tenía idea de que era tan grave. Me giré, sorprendida al descubrir que me sentía más resuelta que herida. Bueno, ahora todos sabemos exactamente dónde estamos parados. Grace me tomó la mano y la dio unas palmadas. ¿Sabes lo que solía decir mi Harold? Cuando alguien te muestra quién es realmente, créeles la primera vez. Asentí, de pronto agradecida por la broma pública de Richard. Sin eso, tal vez habría seguido escribiendo esos cheques durante años, ciega al desprecio detrás de sus sonrisas. Michael se quedó otra hora. Al despedirse, me abrazó con fuerza. Hablaré con Rebecca, me prometió. Esto no está bien. Lo observé mientras se alejaba en el coche, sin hacerme muchas ilusiones. Rebecca siempre había sido terca, y eligió a un esposo que la igualaba en eso. Esa noche, saqué la caja con los registros financieros que había llevado con meticulosidad durante años. Préstamo tras préstamo, cheque tras cheque, todo documentado con fechas y montos. Algunos para la hipoteca, otros para emergencias que, curiosamente, siempre coincidían con compras de lujo. Al pasar las hojas, una fría realización se asentó en mí. Esto no era solo una broma ofensiva. Era el resultado de años de haber sido aprovechada por las personas que se suponía debían cuidarme a mí. Era hora de cerrar permanentemente el banco de Marta. Pasé la mañana siguiente en la Coastal Credit Union con Harriet, la asesora financiera que me había ayudado a manejar mis cuentas desde que murió John. Me miró por encima de sus gafas mientras le explicaba la situación. Déjame ver si entiendo bien, Marta. ¿Has estado pagando la hipoteca de tu hija y tu yerno durante 3 años, sin contarle a nadie? Asentí, sintiéndome avergonzada solo de decirlo en voz alta. ¿Y quieres saber cuánto has entregado en total? Sí. He llevado un registro, pero quiero asegurarme de no haber pasado nada por alto. Harriet tecleó con rapidez, frunciendo los labios al revisar mis cuentas. Marta, aquí hay numerosos retiros. No solo los pagos mensuales de la hipoteca. Giró el monitor para que pudiera ver. Además de los $2.400 mensuales, había decenas de otros retiros. $5.000 para la reparación del coche de Rebecca. $3.200 para un tratamiento dental de Richard. $7.500 para una emergencia en la cocina. $4.800 para arreglos en el tejado. ¿Recuerdas haber autorizado todos estos? Mi estómago se revolvió mientras asentía. Cada uno vino acompañado de una llamada desesperada, una explicación entre lágrimas sobre por qué necesitaban el dinero de inmediato. Y cada vez, yo escribía el cheque sin cuestionar nada. Marta, sumando los pagos de la hipoteca y todos estos retiros adicionales, les has dado aproximadamente $127.000 en los últimos 3 años. El número me golpeó como un mazazo. Sabía que era una suma considerable, pero escucharlo en voz alta me dejó sin aliento. Eso equivale a casi 1/3 de tus ahorros para la jubilación, dijo Harriet con suavidad. Me aferré al borde de su escritorio para mantenerme firme. No tenía idea de que era tanto. Harriet se quitó las gafas, su expresión más amable ahora. Marta, hace tiempo que quería hablarte de este patrón. Este nivel de apoyo financiero no es sostenible para alguien con ingresos fijos. A este ritmo, te quedarás sin ahorros en 7 años. 7 años. Y yo solo tengo 66.
Con la medicina moderna, fácilmente podría vivir 20 años más, o más. La realidad de mi situación me cayó encima como una avalancha. ¿Qué debería hacer? Mi voz sonaba pequeña, incluso para mis propios oídos. Primero, debes detener los retiros, lo cual ya hiciste. Segundo, te recomendaría hablar con un abogado especializado en leyes para personas mayores. Alguien que te ayude a proteger tus bienes. ¿De verdad crees que sea necesario? Harriet dudó un instante. Marta, cuando los miembros de la familia se acostumbran a tener acceso al dinero de alguien de esta forma, rara vez dejan de hacerlo voluntariamente. Pensé en la reacción de Rebecca por teléfono. Su salto inmediato a las acusaciones, sus manipulaciones emocionales. Nada de comprensión. Nada de gratitud. Por todo lo que ya había hecho por ellos. Voy a pedir una cita, dije con firmeza. De vuelta en casa, me senté en la mesa de la cocina, mirando el documento que Harriet me había impreso. Un registro completo de cada dólar que había entregado a Rebecca y Richard. Era una suma escandalosa, mucho mayor de lo que imaginaba. Con razón se habían acostumbrado tanto a su estilo de vida. Yo lo había estado financiando todo el tiempo. Sonó el timbre. Miré por la mirilla. Rebecca, con los brazos cruzados y el pie golpeando el suelo con impaciencia. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Tenemos que hablar, dijo, empujándome suavemente a un lado sin esperar invitación. La seguí hasta el salón, donde empezó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Michael dice que crees que nos has estado manteniendo con tu dinero, me acusó. ¿Y no es así? Rebecca se detuvo en seco, su rostro enrojecido. Tuvimos algunas dificultades financieras. Tú ofreciste tu ayuda. ¿La ofrecí? ¿O la pidieron? Tomé el documento impreso por Harriet. ¿Yo ofrecí darte $127,000? Rebecca parpadeó, sorprendida. Eso no puede ser. Lo es. Y tengo los registros aquí mismo. Recuperó la compostura rápidamente. ¿Y qué? Tienes dinero, mamá. Papá te dejó bien cuidada. ¿En qué más lo vas a gastar? Tal vez en mi propia jubilación, en atención médica cuando sea mayor, o simplemente en cosas que me den alegría, en lugar de financiar el estilo de vida extravagante tuyo y de Richard. La expresión de Rebecca se endureció. Esto es por la estúpida broma de Richard, ¿verdad? Nos estás castigando porque te lastimaron los sentimientos. Esto no es un castigo. Es darme cuenta de que me han estado aprovechando. ¿Aprovechando? Rebecca soltó una risa amarga. Has vivido en esta casa durante 40 años. Tu hipoteca ya está pagada. No tienes más gastos que tu pasatiempo de jardinería y lo básico para vivir. ¿Y eso te da derecho a mis ahorros? Somos familia. La familia se ayuda. ¿Y dónde estaba ese espíritu familiar cuando Richard se burlaba de mí en su fiesta? ¿Dónde estaba cuando me llamó un cajero automático con arrugas en la barbacoa de los Miller? Los ojos de Rebecca se abrieron ligeramente. Confirmación. Sabía del comentario. Solo estaba bromeando. No, Rebecca. Las personas bromean sobre cosas que les parecen graciosas. A Richard claramente le hace gracia aprovecharse financieramente de mí. Eso es ridículo. Íbamos a devolverte el dinero. Levanté una ceja. ¿Cuándo? Vaciló. ¿Cuándo? Cuando estuviéramos más estables económicamente. Ganan más de $200,000 al año entre los dos. Tienen una casa que jamás podrían haber comprado sin mi ayuda. Vacacionan en lugares de lujo, compran muebles de diseñador. ¿Cuándo, exactamente, pensaban volverse estables? La puerta de entrada se abrió sin tocar. Richard entró, con el rostro enrojecido por la rabia. Ahí estás, le dijo a Rebecca. Te dije que no vinieras sola. No recuerdo haberlos invitado a ninguno de los dos, dije con calma. Richard se volvió hacia mí. Ya no quedaba rastro de su encanto. Mira, Marta, esto ya se ha prolongado demasiado. Necesitamos ese pago de la hipoteca. Le mostré el documento financiero. ¿Sabías que tú y Rebecca me han quitado $127,000 en los últimos 3 años? Echó un vistazo al papel, sin mostrar sorpresa. ¿Y qué? No es que estés en la ruina. Además, no tienes a nadie más en quien gastar ese dinero. La frialdad de su respuesta me dejó sin palabras. Rebecca, quizás sintiendo que perdía el control de la situación, cambió de estrategia. Mamá, somos familia. Siempre hemos estado para ti. ¿Recuerdas cuando te caíste el año pasado? ¿Quién te llevó al hospital? Tú. Asentí. Después de que te llamé 3 veces y te quejaste todo el camino por haber perdido tu cita en la peluquería. Rebecca se sonrojó. Richard dio un paso al frente,
Su voz bajó al tono persuasivo que seguramente usaba con sus clientes. Marta, tienes que entender nuestra posición. Hemos construido una vida basada en ciertas expectativas financieras. No puedes simplemente quitarnos la alfombra de debajo de los pies. Lo miré de verdad, como si fuera la primera vez, y vi con claridad al hombre calculador detrás de la fachada encantadora. No les estoy quitando ninguna alfombra, Richard. Solo estoy cerrando mi chequera. ¿Y qué pasa con nuestra hipoteca?, exigió. ¿Con nuestro estilo de vida? Eso suena a un problema que ustedes deben resolver. Me puse de pie, dejando claro que la conversación había terminado. Ahora, a menos que hayan venido a agradecerme por los $127.000 que ya les di, creo que deberían marcharse. El rostro de Richard se oscureció. Te vas a arrepentir de esto. Marta, no eres tan independiente como crees. La amenaza quedó flotando en el aire mientras los acompañaba hasta la puerta. Al cerrarla detrás de ellos, me di cuenta de que mis manos no temblaban. Mi pulso estaba tranquilo. La antigua Marta habría estado devastada, desesperada por arreglar las cosas a cualquier precio. Pero la mujer que se quedó de pie en esa casa silenciosa, escuchando el rugido del coche alejándose con furia por el camino, ya no temía su desaprobación. Estaba demasiado ocupada reconquistando su dignidad. Las semanas siguientes a mi enfrentamiento con Rebecca y Richard trajeron un silencio gélido que no experimentaba desde la muerte de mi esposo. Sin llamadas. Sin mensajes. Sin visita sorpresa pidiendo dinero. Según Michael, estaban reagrupándose, lo que para mí significaba que tramaban su siguiente jugada. Yo aproveché el silencio para recuperar mi vida. Primero, me reuní con Patricia Winters, una abogada especializada en derecho para adultos mayores recomendada por Harriet. Una mujer directa, sin rodeos, en sus 50s. Escuchó mi historia sin juzgarme. Lamentablemente, lo que describes es muy común, me dijo. La explotación financiera dentro de la familia ocurre con frecuencia, especialmente cuando hay una cuenta de jubilación sustanciosa de por medio. No lo llamaría explotación exactamente, empecé a decir, y luego me detuve. Esa era la antigua Marta hablando, la que minimizaba, la que excusaba a quienes la herían. Los ojos de Patricia se suavizaron. Marta, si otra persona te contara esta historia, sobre una viuda a la que su hija y su yerno le quitaron $127.000 y luego se burlaron de ella a sus espaldas, ¿cómo lo llamarías? Tragué saliva. Explotación. Exacto. Y rara vez se detiene por sí sola. Se inclinó hacia adelante. Hablemos de cómo proteger tus activos. Al final de nuestra reunión, ya tenía un plan claro. Revisar mi testamento. Crear un fideicomiso con Michael como cotutor legal. Establecer documentos de poder financiero que excluyeran expresamente a Rebecca y a Richard de cualquier decisión sobre mi dinero. ¿Y qué hay de mi casa?, pregunté. Es lo más valioso que tengo, dije. Patricia asintió. Podemos incluirla en el fideicomiso también. Así nadie podrá presionarte para venderla ni para que pidas préstamos con ella como garantía. Al salir de su oficina, sentí como si me hubieran quitado un peso de los hombros. Durante años, había cargado con la responsabilidad de mantener a flote a Rebecca y Richard. Ahora estaba dando pasos concretos para protegerme, no solo a nivel económico, sino también emocional. Estaba defendiendo mi dignidad. Decidí redirigir mi energía hacia cosas que realmente me dieran alegría. El proyecto del huerto comunitario llevaba meses en mi lista de pendientes. Con una nueva determinación, llamé a Phyllis, la coordinadora, y me ofrecí para liderar el comité del jardín de hierbas. Marta, nos encantaría tenerte, exclamó. Nos reunimos los jueves en el centro comunitario. Ese jueves, me encontré rodeada de un grupo entusiasta de jardineros, todos con ganas de transformar un terreno abandonado en un espacio donde la comunidad pudiera cultivar su propia comida. Estoy pensando en plantar lavanda en el borde sur, sugerí durante la reunión de planificación. Resiste bien la sequía y atrae polinizadores. Idea brillante, dijo Henry, un botánico jubilado de mirada amable y sonrisa fácil. Tengo unos brotes que puedo donar. Durante 2 horas planificamos con ilusión. Mi conocimiento sobre hierbas medicinales resultó más útil de lo que imaginaba. Cuando hicimos una pausa para tomar café, me sentí más útil de lo que me había sentido en años. Conoces muy bien tus plantas, comentó Henry, al entregarme una taza. Mi esposo y yo cultivábamos de todo, le conté. Después de que él falleció, seguí haciéndolo. Me conecta con él, de alguna manera. Henry asintió con comprensión. Mi Margaret murió hace 5 años. El jardín también era nuestro proyecto compartido. Conversamos con naturalidad, descubriendo intereses comunes más allá de la jardinería,
cine clásico, música jazz, viajes. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una conversación que no giraba en torno a los problemas o necesidades de otros. A medida que pasaban las semanas, mi implicación con el proyecto del jardín creció. Doné hierbas de mi propio huerto, ayudé a conseguir una pequeña subvención para el sistema de riego y comencé a esperar con ilusión los jueves. Henry solía acompañarme hasta el coche, y nuestras charlas se alargaban cada vez más. Una tarde, el teléfono sonó inesperadamente. El nombre de Rebecca apareció en la pantalla. Respiré hondo antes de contestar. «Mamá», dijo con una voz más suave que la última vez. «¿Cómo estás?» «Estoy bien, gracias», respondí con tono neutral. «¿Y tú?» «Nos las arreglamos». Pausa. «En realidad, por eso te llamo. Richard y yo hemos estado hablando y creemos que es hora de sentarnos a conversar. Nos gustaría invitarte a cenar este sábado». Dudé. Después de semanas de silencio, esta repentina señal de paz me parecía sospechosa. «Solo cena, mamá», continuó Rebecca, con ese tono persuasivo que conocía tan bien. Una oportunidad para aclarar las cosas. Sin presiones. Sin agenda. Pero conocía a mi hija. Siempre había una agenda. ¿Quién más estará? Solo nosotros. Pensamos que debía ser algo íntimo, solo familia. Recordé las advertencias de Patricia sobre intentos de manipulación continuos. Recordé los $127.000 ya perdidos. Recordé lo del cajero automático con arrugas. «Me encantaría ir a cenar», dije finalmente. Rebecca soltó un suspiro audible. «Maravilloso. A las 7. Richard va a preparar su famoso pollo asado». Después de colgar, me quedé sentada en silencio, reflexionando sobre la invitación. No era una ofrenda de paz. Era una jugada táctica. Habían tenido tiempo para darse cuenta de que los enfrentamientos no funcionaban. Ahora cambiaban de estrategia, adoptando un tono más amable. Pero el objetivo seguía siendo el mismo: acceder a mi dinero. Llamé a Michael para conocer su opinión. «¿Te invitaron a cenar?» Sonó sorprendido. «Qué curioso el momento, ¿no? ¿A qué te refieres?» «Bueno», dudó. «Tal vez no debería contártelo, pero Richard ha estado teniendo problemas en el trabajo. El ascenso no está saliendo como esperaba, y la empresa hipotecaria les envió un aviso por pagos atrasados». Asimilé la información. Las piezas encajaban. Claro que querían aclarar las cosas ahora. Volvían a necesitarme. Le dije a Rebecca que iré, le conté. «¿Está segura de que es buena idea, mamá?» «Sí», afirmé. «Pero voy con los ojos bien abiertos». La noche de la cena me vestí con esmero, una blusa azul oscuro y pantalones negros, elegante, pero sin exagerar. Llevé una botella de vino, no del tipo costoso que habría elegido antes, sino una selección respetable, de precio medio. Mientras conducía hacia su casa, la hermosa colonial con la hipoteca que yo había estado pagando, me sentí curiosamente tranquila. La vieja Marta habría estado ansiosa, desesperada por arreglar todo a cualquier precio. Pero esa mujer ya no existía. Ahora estaba alguien que conocía su propio valor. Aparqué en la entrada, notando lo impecable del jardín. La emergencia de jardinería que financié la primavera pasada, claramente, había producido resultados espléndidos. Rebecca abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre, saludándome con un abrazo entusiasta que se sentía ensayado. «Mamá, te ves maravillosa. Pasa, pasa». Richard apareció en el pasillo, todo sonrisas y encanto, como si nuestro último encuentro jamás hubiera ocurrido. «Marta, qué gusto verte. ¿Te ayudo con el abrigo? Ese vino se ve delicioso». Le entregué la botella, sosteniéndole la mirada. Su sonrisa vaciló apenas, antes de recomponerse. «La cena está casi lista. ¿Tomamos algo en la sala antes?» Lo seguí al salón, perfectamente decorado. Reconocí los muebles nuevos, seguramente las piezas del solarium que Rebecca había mencionado durante aquella discusión. Me senté al borde del sofá, rechazando el cóctel que ofrecía Richard y pidiendo agua en su lugar. «Bueno», dije amablemente, querían aclarar las cosas. Rebecca y Richard intercambiaron miradas. La trampa estaba puesta. Ahora veríamos si entraba en ella voluntariamente. O si por fin había aprendido a reconocer el anzuelo. Richard carraspeó, dejando su copa de vino sobre la mesa con precisión calculada. «Marta, hemos tenido tiempo para reflexionar sobre todo lo que ha pasado». «Sí», intervino Rebecca, con voz endulzada por una sinceridad que no era real. «Nos hemos dado cuenta de que ha habido un problema de comunicación». Bebí un sorbo de agua, esperando. Años de experiencia me habían enseñado que cuando Rebecca hablaba de comunicación,
Lo que realmente quería era obediencia. La verdad, continuó Richard, inclinándose hacia adelante con su expresión de falsa seriedad, es que nunca te expresamos adecuadamente nuestra gratitud por tu ayuda con la hipoteca. Estuvo mal de nuestra parte, dijo Richard. Lo estuvo, respondí con calma. Mi reconocimiento simple pareció sacarlo momentáneamente de su guión. Miró a Rebecca, quien tomó el relevo con total soltura. Mamá, la familia se apoya mutuamente. Eso es lo que tú siempre nos enseñaste. Y sí, tal vez nos hemos apoyado demasiado en tu generosidad, pero estamos trabajando para ser más independientes. Me alegra escuchar eso. Richard asintió, recuperando algo de confianza. Exacto. Y por eso queríamos tener esta cena. Para demostrarte que estamos asumiendo la responsabilidad. El temporizador del horno sonó y Rebecca se disculpó para ir a revisar la cena. Richard inmediatamente se acercó un poco más en el sofá. Marta, dijo en voz baja, entre nosotros. Rebecca está devastada por este distanciamiento. Llora por las noches, preocupada de haber perdido a su madre. Le sostuve la mirada con firmeza. Qué terrible para ella. Pero él no registró mi falta de reacción emocional y siguió adelante. Estamos atravesando una pequeña dificultad, algo temporal. Por supuesto, el nuevo puesto es fantástico, pero el sistema de bonificaciones es trimestral, no mensual. Eso ha creado un problema de liquidez a corto plazo. Ahí estaba. La verdadera razón de la invitación a cenar. ¿Y qué hay de sus ahorros? Pregunté, con inocencia. El rostro de Richard se contrajo apenas. Bueno, con la economía como está, las inversiones no han rendido como esperábamos. ¿Y la vacación a la Toscana? ¿Afectó sus finanzas? Sus ojos se entrecerraron un poco. ¿Rebecca te mencionó eso? Lo hizo. Rebecca regresó, anunciando que la cena estaba lista. Pasamos al comedor, donde había dispuesto la mesa con esmero. La vajilla de mi abuela, que le regalé años atrás, brillaba bajo la luz de las velas. ¿Vino, mamá? Ofreció Rebecca, sirviendo ya una copa. No, gracias. Estoy conduciendo. Siempre puedes quedarte a dormir, sugirió. Podemos desayunar juntas mañana. Seguir conversando. Sonreí. Qué detalle. Pero tengo planes por la mañana. Oh, Rebecca pareció genuinamente sorprendida de que pudiera tener una vida más allá de sus necesidades. ¿Qué planes? Me uní al comité del jardín comunitario. Mañana preparamos los bancales de hierbas. Richard sirvió el pollo asado, que, admito, estaba delicioso. Durante la comida, Rebecca llevó la conversación a temas neutros. El nuevo ascenso de Michael, una boda familiar próxima, chismes del vecindario. Casi como los viejos tiempos, salvo por la tensión latente. Después de cenar, mientras Rebecca recogía los platos, Richard se ausentó brevemente y volvió con una carpeta. Mis alertas internas se activaron de inmediato. Marta, dijo, colocando la carpeta sobre la mesa, hemos estado pensando en tu situación financiera. Mi situación financiera está perfectamente bien, gracias. Pero él insistió. Hicimos algunos cálculos. Revisamos tus fondos de jubilación, tus gastos proyectados, y lo que podrías aportar a la familia sin que eso afecte tu estilo de vida. Lo miré, atónita por su desfachatez. ¿Hicieron qué? Rebecca regresó rápidamente, posando una mano en mi brazo. Mamá, solo intentamos ayudarte. Sabemos que la gestión del dinero puede ser abrumadora a tu edad. Retiré su mano con suavidad pero con firmeza. Tengo 66, no 96. Y tengo una asesora financiera que me ayuda a manejar mi dinero muy competentemente. Richard abrió la carpeta, revelando hojas de cálculo y gráficos. Según nuestros cálculos, podrías aportar fácilmente $2,000 mensuales sin afectar tu nivel de vida. Es menos que antes, si te fijas. La sola presunción me dejó sin aliento. Ya ni siquiera fingían que esta cena era una reconciliación. Y sería como apoyo familiar, añadió Rebecca con rapidez. No solo para la hipoteca. También para gastos médicos, educación de futuros nietos, vacaciones familiares, inversiones para nuestro futuro compartido. Los miré a ambos, con sus rostros expectantes, y sentí una claridad tranquila instalarse en mí. No. Richard parpadeó. ¿Perdón? No, repetí, doblando la servilleta con cuidado. No voy a aportar $2,000 mensuales ni ninguna otra cantidad a su hogar. La fachada de Rebecca se agrietó. Mamá, sé razonable. Hemos trabajado tanto en este plan. Lo puedo ver, respondí, señalando la carpeta. Pero mi respuesta sigue siendo no. El encanto de Richard desapareció por completo. ¿Y así nos agradeces?
Después de haberte recibido en nuestra casa, de haberte incluido en nuestras vidas. ¿Incluirme? Arqueé una ceja. ¿Como cuando me humillaste públicamente en tu fiesta de ascenso? ¿O cuando me llamaste un cajero automático con arrugas a mis espaldas? Era una broma, protestó, aunque desvió la mirada, visiblemente culpable. No, Richard. Una broma es algo con lo que todos pueden reír. Lo que tú hiciste fue burla. Y lo hiciste a costa de alguien que te había dado $127,000. Los ojos de Rebecca se abrieron. No fue tanto. Fue exactamente esa cantidad. Tengo los registros. El rostro de Richard se endureció. Siempre has sido terca, Marta. Siempre llevando cuentas, contando cada centavo. No me extraña que John se haya matado trabajando. Vivir con alguien tan rígido debe haber sido agotador. El hecho de que usara a mi difunto esposo como arma debería haberme destrozado. Pero, en cambio, sentí una extraña liberación. Por fin habían dejado caer todas las máscaras. Me puse de pie. Gracias por la cena. Ha sido reveladora. Rebecca se levantó de golpe. ¿Te vas? ¿Así, sin más? Sí. Así, sin más. ¿Y la familia? Exigió, con lágrimas acumulándose en los ojos. ¿Y la lealtad? He sido leal durante años, respondí con suavidad. Los he apoyado económica y emocionalmente, de todas las formas posibles. Pero la lealtad es recíproca, Rebecca. Y el respeto no es negociable. Richard resopló. Gran discurso. Muy dramático. ¿Y qué harás cuando nos necesites? Cuando seas mayor, más frágil, incapaz de cuidar de ti misma. Lo miré directamente a los ojos. Me las arreglaré. Como siempre me las he arreglado. Rebecca me siguió hasta la puerta, con su compostura hecha pedazos. Mamá, por favor. Podemos llegar a un acuerdo. Una cantidad menor, tal vez. Me giré para mirarla una última vez. Rebecca, siempre te voy a querer. Mi puerta siempre estará abierta si quieres visitarme. Como familia, no como dependencia económica. Pero el banco de Marta está cerrado permanentemente. Los dejé de pie en la entrada. Rebecca lloraba con dramatismo. El rostro de Richard estaba oscurecido por la furia. Mientras me alejaba conduciendo, no sentí tristeza. Solo la paz serena de haber hecho, al fin, lo correcto. 6 meses después, me encontraba de pie en el jardín comunitario, observando con orgullo los bancales florecientes de hierbas. Lavanda, romero, tomillo y menta formaban un tapiz de colores y aromas que atraía mariposas y abejas por decenas. Es magnífico, dijo Henry a mi lado, con su mano cálida sobre mi hombro. Con el paso de los meses, nuestra amistad se transformó en algo más. Compañía, apoyo y finalmente, un romance suave, inesperado, que tomó por sorpresa a ambos. A los niños les encanta tu menta, comentó Henry. La maestra dice que no pueden dejar de frotar las hojas y olerse los dedos. Sonreí, recordando cómo Rebecca solía hacer lo mismo en mi jardín cuando era niña. Ese recuerdo me provocó una punzada familiar, pero ya no era el dolor agudo de antes. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Michael. ¿Todo listo para el almuerzo de mañana? Sofía no puede esperar a ver a su abuela. Escribí una rápida confirmación. Mi relación con mi hijo se había fortalecido durante esos meses, al ver que yo me mantenía firme. Incluso empezó a traer a su hija Sofía a visitarme con regularidad. Un deseo genuino de conexión familiar, no una estrategia financiera. Rebecca y Richard finalmente habían vendido su casa demasiado costosa y se mudaron a una vivienda más acorde a sus posibilidades reales. Hablábamos ocasionalmente, conversaciones breves y cuidadosas, donde Rebecca evitaba cualquier mención al dinero. No era la relación cercana que alguna vez imaginé. Pero era honesta, y eso valía mucho más que una armonía falsa. ¿Un centavo por tus pensamientos? Preguntó Henry. Solo pensaba en cuánto ha cambiado todo desde aquella cena. Él asintió con comprensión. Henry conocía toda mi historia. Se la conté una noche, tomándote en su jardín. Y en lugar de juzgarme, me ofreció perspectiva. A veces, me dijo, lo más amable que podemos hacer por alguien es dejar de permitirle que se aproveche. Mientras caminábamos por el jardín, saludando a otros voluntarios y vecinos, sentí que una profunda paz se asentaba en mis huesos. Mi fondo de jubilación estaba seguro, creciendo de forma modesta bajo la atenta mirada de Harriet. Mi casa estaba protegida en el fideicomiso que Patricia había establecido. Mis días estaban llenos de propósito y de conexiones genuinas. Aquel momento terrible en la fiesta de ascenso de Richard, de pie, congelada bajo el reflector, mientras los extraños se reían. Había sido
En realidad, un regalo disfrazado. Me obligó a ver lo que había ignorado durante años. Que la verdadera dignidad no proviene de lo que damos a los demás, sino de lo que nos negamos a seguir entregando. Cuando Henry y yo salimos del jardín, de la mano, planeando la cena y una noche de jazz en el local del barrio, me di cuenta de que era más feliz a los 66 años que en mucho tiempo. No porque tuviera más, sino porque, por fin, había reconocido mi propio valor. El banco de Marta estaba cerrado para siempre. Pero Marta estaba floreciendo.